Buenas tardes a todas. ¿Cómo pasaron Pesaj? Con unos kilos de más. Ya nos toca ahorita prepararnos como es debido para la festividad de Shavuot que ya viene en camino. Y hoy estamos en Rosh Chodesh Iyar, que vamos a hablar de lo especial que tiene este mes. En primer lugar, los meses en hebreo tienen nombre o no. Los meses en hebreo, en la Torá, no tienen nombre. Se llaman el mes 1, el mes tercero, el séptimo, contándolos desde Nisan, el mes pasado, que era el mes 1, en el conteo de la Torá. El mes 1, el mes 2, entonces este es el mes 2 que estamos entrando en él. Los nombres que conocemos como Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, todos esos nombres vinieron de Babilonia. Es decir, a raíz del exilio en Babilonia, cuando regresaron los Yehudim, trajeron con ellos nombres, o pusieron allá nombres a los meses. Salvo este mes, el mes que nosotros le llamamos Iyar. En el Tanaj ya figura este mes con un nombre. Se llama el mes Ziv. Ziv, Zayin Yud Vav. El mes Ziv. ¿Qué es Ziv? Ziv es esplendor. Ziv Panav. ¿Qué tiene que ver aquí la palabra esplendor? Dice el Zohar, el mes de Iyar, el mes Ziv, porque todo el Ziv tuyo, tu esplendor, depende de este mes. Ya explicaremos esa frase. Además, en hebreo en hebreo le llamamos el mes de Iyar. Explican Jajamim, Iyar son las iniciales de Ani Hashem Rofeja. Yo soy Hashem, el quien te cura. Tanto como un mes adecuado para pedir refuá por todo lo que los necesitan, pero debe de haber una similitud, una relación entre la palabra Ziv y la refuá. Vamos a entender eso hoy, Bezrat Hashem, explicando poco a poco este concepto. En primer lugar, ¿cuál es el deber de la persona? Obvio, no pecar, no caer, no equivocarse. Pero hay un versículo que dice, En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. No hay alguien que haga bien y no peque. ¿Qué quiere decir? Que somos humanos y podemos en un momento dado caer. ¿Dónde está la grandeza de la persona? No en el no caer, eso es también obvio. Pero más aún, ¿cuál es? El saber levantarse. Cuenta el Midrash que en Olam Haba, la ciudad famosa de la Geulá, de ciudad de Leviatán, agarra a Kadosh Baruj Hu y ofrece a los 7 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David, la copa para decir el Zimun. Se la pasan a David Amelech. ¿Qué dice el rey David? Perdón. Se la pasan a Abraham Avinu. ¿Qué dice Abraham Avinu? Le dicen, Bejabod, Abraham, tú eres el primer patriarca, di tú la verajá. ¿Qué contesta Abraham? ¿Yo? No, ¿cómo creen que yo soy digno de decir la verajá? Si salió de mí Ishmael.
Pasan la copa A. ¿Qué dice Isaac? Yo, no. Esa. Pasan a Jacob. ¿Qué dice? Yo, no. Me casé con 2 hermanas, la Torah después lo prohibió. Pasan con Moshe. No, yo no, ni me dejaron entrar a Israel. Pasa con Aarón. No, mira que yo hice el becerro. Yosef. No, el rollo que tuve con mis hermanos. Llega con David, el rey David. Antes que leo, que digo qué pasó. ¿David tiene una cola que le pise o no? ¿Sí o no? Todo el rollo que pasó allá con Bathsheba y Uría. Viene David a Melech y dice, oye, échame la copa para acá. Dámela. Ani Abarej, tráela para acá. Kose Suot Esau Shem Hashem Ekra. Pues a los comentaristas, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es mejor visto? Los 6 que evitaron la verajá por algo que hicieron en el pasado, o, lo pongo entre comillas, el descarado David que dice, dámela. ¿Cómo se ve mejor? Los 6 que por pasado no lo hacen, o el que dice, no, dámela. El Midrash, ¿saben qué? Creo que se los conté aquí una vez. Me pasó una vez algo en Venezuela. En mi Knis veo a un joven que llegó por un compromiso familiar, un rey, no me acuerdo lo que era. Sacan el Sefer Torah, pasan al lado de él. Normalmente cuando pasan el Sefer, ¿qué hacen todos? Se corren a besar. Le veo a él, cuando llega el Sefer al lado, poniendo las manos de atrás, un medio pasito atrás, así, ya. Qué raro, ¿no? A ver a la vuelta qué pasa. A la vuelta otra vez. El día siguiente o Shabbat la tarde, no me acuerdo. Vi que ya es una conducta. Entonces me acerqué y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no besas del Sefer Torah? Pensé que me iba a decir, yo qué sé, higiene, yo qué sé qué, o... Entonces me dijo una respuesta que la verdad no me esperaba. Me dijo, mira, Rav, te diré la verdad. Hace un tiempo salí con una goya y me da pena por lo que hice tocar el Sefer. ¿Qué? ¿Bien o mal? Esa es la pregunta que tenía en el Shamaim. Abraham, Isaac y Jacob, que dice, por mi pasado, si yo he pecado, ya no soy digno. David Amelech, que dice, pasado, pisado. Gamar no voy a destruir mi futuro por un error que hice con Bathsheba. ¿Qué es Ani Hashem Rofeja? El mes de Iyar, las iniciales dijimos, Ani Hashem Rofeja. ¿Qué es Ani Hashem Rofeja? ¿Qué es refuá? Defínanme el término salud o refuá. Refuá, mejor dicho. ¿Qué es refuá? No sé cómo se da usted refuá en español. Curación. Oh, me gustó. ¿Cuál es la diferencia entre salud y curación? Curación es recuperar la salud. Hay personas sanas y hay personas recuperadas. Recuperar quiere decir que pasó por un bache, pasó por un problema de salud y se recuperó. ¿Es así o no? Hay refuá física. Había un problema, el tipo se cayó, no puede caminar, ya hay rehabilitación, ya camina. Entonces eso se llama refuá física. Hay refuá espiritual.
donde uno cayó por algo que hizo. El trabajo del Yetzer Hara, ¿cuál es? ¿Cómo nos pinta el Yetzer Hara el pecado? ¿Como chico o como grande? Antes del pecado, chico. No es nada. Invento de Jajamín. Después de hacerlo, uy. Díganme si a nivel espiritual, escuchen bien la pregunta, no era de renunciar, suicidar, escapar, esconderse de Aarón a Cohen después que hizo el becerro. Él no intentó, él quería hacer otra cosa, pero al final, ¿quién hizo el becerro? Aarón a Cohen. Y con eso incitó a todos. Cuando llega Moshe Rabenu, ¿qué debería de hacer Aarón? Es depresión. Es decir a Moshe, renuncio, fallé. En la historia había mucha gente que no supieron recuperarse de caídas espirituales. Uno de ellos, Rabbi Lazar ben Araj. ¿Cuál fue la historia de este Rabbi Lazar ben Araj? Él, alumno de Rabbi Yohanan ben Zakkai, uno de los 5 mejores alumnos de él, que su maestro dijo sobre Rabbi Lazar ben Araj, sobre su alumno: si pongo a todos los jajamim en una balanza y a él en otra, gana Rabbi Lazar ben Araj, con sus conocimientos, a todos los jajamim que hay. No creo que podemos entender qué significa hacer un debate entre todos los jajamim y poner a una persona enfrente y que esta persona supere a todos los mentes y los conocimientos de los demás. ¿Qué pasó con este sabio? Su esposa, cuenta la Gemara, le dijo: mira, ya estoy harta de vivir aquí en la comunidad, en este barrio judío, gueto, y yo quiero ir a vivir en playas, Cozumel. Quiero tomar el sol, quiero nadar, quiero pasarla bien en la vida. Vámonos. Ya saben, si la esposa dijo, si tu esposa te dijo que te tires por el balcón, pídele a Dios que estás en el primer piso. Porque te tiras o te tiras. Al final, mudanza, se fue. En ese lugar no habían alumnos, no había estudio, no había yeshiva. Toda la grandeza de él se echó para abajo. Después de varios años regresó a la ciudad, todos se emocionaron, llega Rabbi Lazar ben Araj. Para la gente que le dejaron, ¿quién es él hoy? El mismo que era. El recuerdo, no había noticias, ¿qué pasa con el fulano mengano? Cuando llegó le recibieron con unos honores, y cuando abrió la boca y vieron que ya está oxidado y ya la mente no la tiene tan afilada y los recuerdos y los conocimientos ya no están, era feo, ¿no? ¿Qué debería de hacer una persona así? O mejor dicho, ¿qué necesita una persona así? Refuá. ¿Sí necesita refuá o no? Es refuá, es sanarse, es recuperar la salud, es decir, recuperar el nivel que tenía. No lo hizo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo haría una persona? La vergüenza de intentar, o mejor dicho, sí, la vergüenza de recuperar ya la mala fama o el nuevo título que te ponen. Recuperar no es fácil. ¿Qué dice el versículo? Sheva y por tzadik vekam. La grandeza es levantarse. Otra persona que no se levantó, Elisha ben Abuya, el rabino de Rabbi Meir Baal Hanes. Este mes
es la Ilulá de Rabbi Meir Baal HaNes, en 2 semanas. Rabbi Meir Baal HaNes, su maestro, Elisha ben Abuya, en un momento en la vida tuvo unas tentaciones filosóficas muy grandes, renegó. No sé si podemos entender nosotros qué es un rabino importante en el mundo. De repente le ves en Shabbat con su Harley Davidson manejando alrededor del Knis, su purro cubano en la mano y un tatuaje en el brazo. No creo que podemos entender lo que es. Pero literal así era. Elisha ben Abuya caminaba con su burro alrededor de Bet HaMikdash, así en Shabbat. Todos por lógica, ¿qué hacen? Se alejan. El único que se le quedó pegado, su alumno, Rabbi Meir Baal HaNes. ¿Con qué intención? De intentar hacerle reflexionar y entrar en razón que se equivocó. Según la Gemara, Rabbi Meir Baal HaNes lo logró. En el fondo, Elisha ya sabía que se equivocó. Pero públicamente ya no lo hizo. ¿Por qué públicamente no se retractó? Porque no cada uno, dije, tiene la fuerza de levantarse. Lo pasaremos a términos de salud. ¿Cuántas personas a veces caen en un problema de salud y ya no quieren recuperarse? Ya, déjame así. Esto natural de la persona, ¿cuál es? La naturaleza del humano es siempre querer recuperarse. Lo que nos falta eso es en la espiritualidad. Como pueblo y como individuo. Como pueblo teníamos épocas mejores o no. ¿Sí? ¿Y en qué época estamos nosotros hoy? Depende de qué sector del mundo yudí agarras. Pero hay muchos sectores que están en proceso de refuá, en proceso de curación, en proceso de recuperar toda la grandeza y las mitzvot y Torah y lo que eran los knises y las bibliotecas y los conocimientos y los shiurim. Ani Hashem Rofeja, el mes de Iyar, es un mes apto para todos aquellos que quieren olvidarse del pasado y tener refuá shelema, tener una recuperación. El Yetzer Hara, ¿qué hará? Siempre subir a la imagen, a la mente, las imágenes del error, de los errores que hicimos en la vida. Una forma de desanimar a las personas. Les voy a contar qué ocurrió en este mes. Hablamos muchas veces que cuando quieres saber la energía que tiene una fecha, ¿qué hay que hacer? Ver qué ocurrió en esa misma fecha en el pasado. ¿Qué ocurrió en este mes en el pasado? Dice Jajamín, en este mes empezó el rey Shelomo a construir el Bet HaMikdash. ¿Cuándo empezó la obra de construcción? En el mes de Iyar. Además, el segundo templo también empezó a ser construido en este mes. Si los dos templos tienen una fecha de destrucción, ¿cuál es? Ab. Y los dos templos tienen una fecha de construcción, que es Iyar, tiene que ver algo, ¿no? Mes de Ab es un mes propicio para caer. Para caer en tentaciones, para Barminan recibir de parte de Boreolam lo merecido por haber hecho errores. Si el mes de Ab tiene ese color, el opuesto al mes de Ab, según eso, ¿cuál es? El mes de Iyar, que es el mes de construcción.
En el mes de Iyar se construyó la muralla alrededor de Jerusalén. ¿Conocen la muralla? Esa fue construida en el mes de Iyar. Y los Hashmonaim, que vencieron a los Yevanim en Hanukkah, ¿se acuerdan? En Hanukkah se prendió la Hanukkah. Y hasta este mes terminaron los Hashmonaim de sacar toda la idolatría griega, todos los lugares de cultura griega que se hicieron en Israel. En el mes de Iyar terminó todo Israel. Díganme la palabra. Recuperarse. Es decir, todo el mal que pasó con los griegos, cuando empezó la revolución, o cuando la revolución tuvo un momento importante, Hanukkah. Pero cuando se acabó y ya no quedó un rastro en el pueblo de Israel, Iyar. Iyar es un mes de salud. Salud espiritual. Para recuperar muchas de las cosas que pudimos haber hecho. ¿Qué tiene que ver con el orden de la salida de Egipto? ¿Quién salió de Mitzrayim? ¿Qué clase de pueblo salió de Mitzrayim? Idólatra. 49 grados de tumá. Idólatras. ¿Qué necesitaba este pueblo? Me imagino, ¿sí? Me imagino. Que cuando salieron, ¿para qué salieron? Para escaparse, ya, vámonos. Pero cuando ya sales, ya terminó Pesaj, ya se partió el mar, ya estás en el desierto, ahora ¿qué viene? O pones el Waze, cómo llego a Elat y te vas a pasear. O empiezas un proceso. El proceso que el pueblo de Israel hizo, ¿cuál era? Recuperar el nivel que ellos tenían antes que todos los problemas en Egipto empezaron. Recuperar el Abraham, Isaac y Jacob que cada uno tiene adentro. El mes de Iyar empezó el pueblo de Israel a recuperarse. Porque si llegan como idólatras a Ar Sinai, ¿se los puede dar la Torah? Además, ¿qué diría cada judío que salió de Mitzrayim cuando Dios le ofrecería los 10 mandamientos? ¿Qué diría? Yo, no Hashem. Yo me alejo del Sefer Torah y no le toco, no le beso. ¿Sabes lo que yo hice? Para que puedan recibir Torah, ¿qué hacía falta hacer primero? Recuperarse. Sanarse. Ani Hashem Rofeja. Y la pregunta es, la refuá que estamos hablando de ella, ¿de quién depende? ¿De nosotros o de Hashem? ¿De uno? ¿De uno o de Hashem? Si es de uno, ¿por qué decimos Ani Hashem Rofeja? Yo soy Dios el que te cura. No Hashem. Yo tengo que hacerlo. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Nosotros o Hashem? Entonces vamos a hablar. Vamos a hablar sinceramente. ¿La recuperación es lógica o es un regalo? ¿Es un deber de Dios perdonar o es un regalo? Uno fue, asesinó a 10 personas, le llevaron al juicio y le dice al juez, Mejila, perdón, me hice un error, me equivoqué, me quiero recuperar, a partir de ahora no voy a hacer nada. Vas a la cárcel y órate allá si quieres. Cuando una persona hizo un pecado, ¿dónde está la falla? La falla está en su neshama. Es una mancha en la neshama. Es una degradación en la neshama. Es una caída espiritual. No cada vez que le fallas a alguien, imagínense que un empleado robó al dueño. ¿Falló o no? Sí. Viene al dueño y le dice, no me despidas porque ya no lo voy a hacer más. ¿Puede dar órdenes? Depende del favor del Señor. Si el Señor quiere perdonar o no.
Akadosh Baruj Hu nos hace un favor cuando nos da segundo chance. Recupérate, ok. ¿Qué significa recuperación? Recuperación quiere decir, es un hidush asazo impresionante, creo que lo oí en nombre de los Rahaim, que dice así: ¿existe en Dios el olvido? ¿Dios puede olvidar? Entonces no es el tema hoy, pero el hidush impresionante que estaba leyendo el año pasado era: si Hashem quiere, lo olvida. ¿Cuál es la diferencia entre Hashem y nosotros? A nosotros nos invade el enojo. Hashem decide enojarse. A nosotros nos invade el olvido. Hashem decide olvidarse. No hay nada que le invada a Hashem, pero no hay nada que no tenga Hashem. ¿Hay el olvido en Hashem o no? Pero no de amnesia. No, de tantas cosas ya me olvidé. ¿Qué quieres que haga? En la casa abajo no existe eso. Pero Hashem sí decide olvidar. ¿Qué quisiera olvidar? Vamos a ver. Alguien te pidió perdón y quiere recuperar tu confianza. Y tú le dices, te perdono. ¿Te olvidaste de eso? Cada vez que le veas, ¿qué vas a decir? Me falló. Sí, le perdoné, pero me falló. En Akadosh Baruj Hu no existe eso. Si la persona quiere recuperarse, en Hashem no existe el archivo de la falla. Lo borra. Es decir, sí, pero mahal humano, ¿qué es? Te perdono, pero lo tengo aquí, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando, escuchen bien, qué pasa si una persona que le dijimos te perdono, nos volvió a hacer la cosa? ¿Qué le dirás? Ya va la segunda vez. ¿Por qué es la segunda? La primera me la perdonaste. ¿No es así? ¿Por qué decimos ya va la segunda? Eso me recuerda a un marroquí se casó, agarra a su esposa, la sube a un camello, se suben los dos a un camello y van de viaje. El camello levanta las patas, se caen los dos. Llega el marroquí al camello y le dice, ya va una. Sigue caminando, el camello ve una serpiente, levanta las patas, se caen los dos. Va al camello y dice, ya van dos. En una curva otra vez los cae, saca la pistola, le pega 4 disparos en la cabeza, le mata al camello. Viene la esposa y dice, ¿qué hiciste? Ese es el camello que teníamos. Ya va una. Está bien. Es decir, cuando le dices a uno te perdoné y te lo vuelve a hacer, le dices, ¿ya van dos? ¿No es así? En Akadosh Baruj Hu, si fue perdonado la persona y vuelve a hacerlo, va una. Es decir, no está el archivo anterior. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu hace ese regalo tan grande? Para que no te desanimes en borrar y empezar de nuevo. Si tú empiezas de nuevo, dice Boreolam, para mí eres nuevo, Hadash. No me acuerdo ni idea de lo que pasó. Si en este mes se construyeron los templos, se construyó la muralla, se limpió Israel de la invasión helénica, esto quiere decir que este mes es propicio para construirse. Y para construir una muralla alrededor de uno. Otra vez, 17 de Tammuz, ¿qué pasó? Se rompió la muralla. Tisha Asar, 9 de Av, ¿qué pasó? Se destruyó el Bet HaMikdash. Esas son las fechas negativas. Las fechas positivas, ¿cuáles son? En este mes se construyó la muralla, en este mes se construyó el Bet HaMikdash, en este mes se limpió Israel. Por eso en este mes puedes construirte. Pero mira las ruinas que hay. Olvídate.
Cuando construyas bien, no se van a ver los rastros de una ruina. ¿Conocen esas casas viejitas que las pelan y las arreglan muy bien? Ya no queda nada de lo que era. Ya, entras y si te dirían que es un edificio nuevo, pues te lo crees. No importa qué pecado hicimos hace 10 años, 8 años, ayer, la semana pasada, de niños, lo que sea. No por errores del pasado, uno no se debe de construir hoy. Pero junto con la construcción hay que hacer muralla. ¿Qué es muralla? Protección. Díganme por favor, ¿qué clase de protección debemos de hacer para no caer? Murallas de una cerca de medio metro así, de adorno. Unas de concreto hasta el cielo. ¿Qué tamaño de murallas se deben de hacer? Aquí viene la regla. Depende qué tan frágil eres ante esa caída y ese pecado. Cuanto más uno es propicio para caer, la muralla debe de ser más grande. Ejemplo, personas que tienen casi digo la habilidad, el defecto de hablar mal de la gente. ¿Sí? Esa gente, escuchen bien, mejor que ni escuchen hablar bien de la gente. Otra vez. Las personas que están acostumbradas siempre a hablar mal de la gente, tienen que hacer una muralla tan grande que si viene alguien y le cuenta algo bueno de alguien, que le pare. ¿Por qué? Porque como está tan acostumbrado de hablar mal y de repente viene alguien y te empieza a hablar muy bien de fulano, fulana, pero, es decir, sí tiene razón, pero una vez me enteré que ella dijo que hay murallas muy fuertes. Hay cosas que no necesitan murallas, ya las tenemos bien protegidas. Ejemplo, pluma en Shabbat, ¿se puede agarrar? ¿Por qué no? Porque la costumbre es pistola en día de semana, ¿se puede agarrar? ¿Tener pistola se puede? Sí. Pluma, ¿por qué no se puede tener? No sea que escribas. Pero ¿por qué no se dice igual? Pistola no se puede tener, no sea que mates. ¿Por qué no pusieron una muralla, una barrera ahí? Porque el asesinato no es algo que está en el plan del día de cada uno. Nadie se levanta por la mañana y dice, a ver a quién mató hoy. Ganas no faltan, pero uno no. Pero sí podemos caer en ciertas cosas. Una persona, escuchen bien, una persona que sistemáticamente caía en algo, dinero sucio, la shonara, lo que quiera, cada uno que busque la parte débil de uno mismo, ¿no? Orgullo, envidia, meter siempre la cuchara para que peleen la gente, cada uno con su problema, y decide hacer teshuvah y dejar de hacerlo, empezar a construir su mes de Iyar, su ziv, su belleza, su grandeza. Primero tiene que hacer murallas. Es decir, reglas muy fuertes. El Rambam dice, cuando una persona quiere volver en teshuvah, de un extremo debe de ir ¿a dónde? Al otro extremo. Una persona es, ejemplo, avaro. ¿Qué debe empezar a hacer? Enojón, apático. Valium. No para vivir así, sino solamente para empezar a construir en él el otro extremo para después ser normal. Como pueblo, si no tendríamos esa fuerza de recuperarnos después de caídas,
Yo no sé cómo saldríamos de un holocausto, de una inquisición, de pogromes, de atentados, no sé. No sé si es posible levantarse, sí, sé que es posible porque lo hicimos, pero no sé si en la naturaleza de todos los demás pueblos del mundo es algo tan fácil de hacer. La semana pasada teníamos el día de Yom HaShoah. Este miércoles es el día de todos los soldados caídos, Yom HaZikaron. Y el día después es Yom HaAtzmaut. Hay fechas en el calendario hebreo de tristeza, como Tisha B'Av, Yud Zayin Betamuz, donde se rompieron las cosas. Y hay fechas de milagros, gloria, salvaciones, Pesach, Purim, Hanukkah. Incluso en la mesa del Seder hicimos algo rarísimo. Comimos matzá, que su símbolo, ¿qué es? Libertad. Y comimos maror, que su símbolo es. ¿Qué tiene que ver la amargura en el día de la felicidad? ¿Por qué tengo que recordar lo amargo? El Pesaj, ¿qué ocurrió? Salimos, hoy se recuerda salida. ¿Para qué hay que recordar maror? Haz otra fecha que sea para recordar el maror y una fecha para recordar la matzá. ¿Por qué matzá con maror? Sándwich. ¿Por qué? Para que sepas de qué me recuperé. Cuando ves el maror, entiendes la grandeza. Mucha gente no puede recuperarse. ¿Saben lo que es el Estocolmo? ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Estocolmo. Donde prisioneros se enamoran de la prisión, secuestradores del secuestrador. Y aunque los liberan, no quieren ir, quieren regresarse. Se acostumbra o no sé si se acostumbró a lo malo, sino que simplemente no cree que puede recuperarse. Por lo tanto, ¿qué prefiere? Quedarse ahí. Si hay algo que nosotros como pueblo no tuvimos, es este síndrome de Estocolmo. Siempre luchamos en salir en adelante, levantar cabeza, salir de las cenizas y construir un país. No es nada fácil. Pero en este mes, de nuevo podemos agregar a toda la lista que Jajamín pusieron que ocurrió en este mes. Una cosa más que ocurrió en este mes, nos construimos como pueblo. Regresamos a la tierra. Abrimos de nuevo las puertas de Israel a todos. Construimos un gobierno, un ejército, yeshivot. ¿Quién apostaría para que todo el mundo de las yeshivot que fue quemado en Europa volvería a renacer? Además, hay unas historias de varios jajamim que perdieron todos los alumnos. Ya llegó a Rabbi Akiva, pero primero estoy hablando del holocausto. Que perdieron el holocausto a toda su familia, a todos sus alumnos, a toda la yeshiva que se quemó, todos los libros que escribió, todo se fue, todo. El Admor de Tzanz perdió a todos sus 10 hijos, a toda la yeshiva, todo se fue. Salió, se casó de nuevo, tuvo hijos, construyó la yeshiva y todo un imperio enorme hoy en día. ¿Qué quiere decir? No puedes quedarte en las ruinas. Tienes que levantar y seguir. El prototipo de todo lo que hablamos hoy es el que más se habla en estos días de él, Rabbi Akiva. Estos días de Omer se acostumbra a tener ciertas leyes de luto por los alumnos de Rabbi Akiva. Y todo se habla respecto a los alumnos y a los alumnos, ok. Pero poco se habla del quien merece una medalla de oro, el maestro Rabbi Akiva. ¿Qué medalla se merece?
que terminando de enterrar a todos sus 24,000 alumnos, se fue al sur de Israel y empezó a enseñar a unos alumnos de nuevo. ¿Qué pasaría si la caída tan grande de perder todo lo que construyó Rabbi Akiva no tendría la fuerza de recuperarse? ¿Qué pasaría? Entonces terminaría la historia. Había un rabino que se llamaba Rabbi Akiva, muy buena gente, tenía alumnos, fallecieron sus alumnos y ya, terminó en un manicomio. ¿Porque es de manicomio o no? Es de manicomio. Por lo que hizo es que tenemos a un tal Rabbi Meir Balanés, un tal Rabbi Shimon Bar Yochai, todos los alumnos de él, y toda la Torah que tiene Rabbi Shimon Bar Yochai y todo el Zohar, gracias a quiénes, a su maestro, a Rabbi Akiva. Si él quedaría en depresión, no tendríamos todo eso. Las tablas de la ley, a los cuales nos preparamos tantos días para recibir. ¿Qué pasó al final? Se rompieron. Y cuando se rompen las tablas de la ley, es un momento de decepción. Decepción. Dios de su pueblo, nosotros de nosotros mismos, porque si empezamos a recuperarnos de la idolatría que hicimos en Egipto, el becerro que nos recordó, que eso no acabó, todavía lo tienes aquí adentro. Y ahí está que lo volviste a hacer. Ese era un momento de decir, chao. Se terminó la película de la salida de Egipto con la rotura de las tablas de la ley. ¿Dónde está la grandeza del pueblo, de Moshe, de Hashem, de todos? Borón y cuenta nueva. Empezamos de nuevo, ¿te parece? Vamos de nuevo a Boreolam. Somos un pueblo de renacer. Y estamos en una época donde estamos recuperándonos. Tuvimos bajones muy grandes. Tuvimos matanzas, holocaustos, pogromes, pero ahorita debemos todos juntos levantar cabeza y seguir. No es fácil intentar empezar a construir todo de nuevo y cuidar a todos los que vienen. Díganme, ¿conocen mucha gente que después de una caída o catástrofe tan grande que ocurrió en Europa no regresaron a Dios y al judaísmo? ¿Hay o no hay? Sí, muchísimos. No cada uno puede recuperarse después de un terremoto tan grande. Me dijo un señor comerciante aquí en México. Me dijo, como comerciante te quiero decir, 2 clases de comerciantes he conocido en mi vida, dijo él. Unos que en el terremoto del 86, en el terremoto del 85 perdieron todo. Y desde entonces no volvieron a levantar cabeza. Y otros que apenas terminó el terremoto, al día siguiente sacudieron el polvo y empezaron a construir todo de cero. Psicológicamente no es fácil. No es fácil. No es fácil que te despidan de un trabajo que años estabas en él y dirás, empezamos de nuevo. No es fácil, Barminan, a los que los toca divorciarse, decir, empiezo de nuevo a construir mi familia. No es fácil. Y ni hablar cuando se pierden hijos. Y decir, vamos a traer más y vamos a construir la familia de nuevo. No es fácil. Pero si nos caemos, ahí sí dimos la victoria a nuestros enemigos. Ahí sí perdimos la guerra. La grandeza es lograr recuperarse y seguir en adelante. Como dije, construyendo murallas para que no volvamos nunca más a caer. En unos viajes que hacíamos a Polonia, el guía nos contó una historia que aclara exactamente lo que son murallas. Ese guía nos contó que en uno de sus viajes vio a una familia
que hacían el recorrido en todos los lugares de allá en Europa, en Polonia. Era un abuelo que contaba su historia a sus hijos y nietos. Una familia no numerosa, pero como 7, 8 personas, entre hijos y nietos. El guía cuenta que los veía en varios lugares, porque es un recorrido que más o menos todos hacen. Entonces los vio aquí, siguieron al día siguiente otro lugar, los vio allá, los vio. Y en vez de cuando terminaba de guiar y dejaba que la gente se concentre en cada uno en sí mismo, o mediten, o recen, o tomen fotos a los lugares, se acercaba el guía a esa familia a escuchar al abuelo. Él escuchaba a veces diciendo: yo aquí dormía, aquí trabajaba, aquí mataron a mi papá, aquí mataron a mi mamá. En el último día de ellos, de la familia, era en Auschwitz-Birkenau. Y después que el guía terminó y el grupo de él ya estaba cada uno en lo suyo, se acercó a escuchar a la familia y se dio cuenta que se están despidiendo. Escucha él al abuelito diciendo así: hijos y nietos, los traje para acá para enseñarlos el infierno del cual me he salvado. El afortunado que soy en sobrevivir. Y todo esto lo hice, y ahí se dirige a uno de los nietos, por ti. Para decirte que si tú te casas con esa goya, me arrepiento ser salvado de este lugar. ¿Qué importancia tenemos todos de cuidar nuestra descendencia? Cuidar la educación, cuidar el pueblo. Hoy en día, lo hablamos muchas veces, la asimilación está a millón. Los porcentajes son de terror. Y si así va a seguir, no habrá recuperación. Sí, un grupito aquí se recuperó, un grupito allá. Pero nuestro deber es más allá de nuestro barquito de Noah, un poquito más allá de nuestra arca cómoda, salvándonos. Nuestro deber es recuperar lo más que se pueda de todos. Intentar decirles a todos que si no nos recuperamos, ahí sí dimos la victoria a nuestros enemigos. Ojalá que logremos en este mes de Iyar tener como pueblo refuá shelema. Además de lo que es literal, corporal, físico, a nivel espiritual. Y de la misma forma que en este mes se construyó el primero, se construyó el segundo, se construyó la muralla y se levantó de nuevo el Estado de Israel. Ojalá que en este mes también, y este mes que nos tocó en este año vivir, sea la construcción del tercer templo, la construcción de todo el pueblo de Israel. Muchas gracias.